que Dios le había establecido por primera vez el pacto con Abraham. Allá en Génesis 12, cuando le dijo, haré de ti una gran nación. Y también en Génesis 15, cuando le dijo, lo llevó afuera de la tienda y le dijo, mira las estrellas, mira el cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Dios ahora viene 25 años después a recordarle a Abraham el pacto. O sea, Dios quizás vio en Abraham, o quizás Abraham había olvidado el pacto de Dios. Porque hay promesas que Dios nos da y en el afán del día nosotros olvidamos esas promesas. Pero Dios en su fidelidad se allega a Abraham y vuelve y le recuerda el pacto. Mire, Abraham se estaba convirtiendo en un gran hombre de fe. Los procesos por los cuales Abraham había pasado, lo estaban convirtiendo en un hombre de fe. Pero un hombre de fe, una mujer de fe no se hace de hoy para mañana. Un hombre, una mujer de fe se hace en el proceso. Son las pruebas, son las dificultades, son las experiencias con Dios las que producen en nosotros hombres y mujeres de fe. El oír su palabra y el tener unas experiencias con el Señor. Y hay veces que nosotros no queremos pasar por pruebas ni por circunstancias difíciles. Yo lo entiendo, yo tampoco me gusta pasarla. Pero una cosa he aprendido, que cada experiencia, cada prueba ha marcado mi vida para bien. Y que cuando yo salgo de esa prueba, de esa experiencia negativa o que quizás no me gusta pasar, cuando yo miro hacia atrás, yo tengo que entender que la Joan que comenzó a caminar en aquella prueba no es la misma Joan que está terminando al final de la prueba. Así que aunque son difíciles, gloria a Dios por esas pruebas, porque a través de ellas es que nuestro carácter es madurado, es formado, porque Dios quiere hacer de nosotros cristianos, hijos e hijas maduros en el Señor. No cristianos que le pisen un dedo y ya estén llorando, que le cojan la silla y comiencen a llorar. Él quiere cristianos de verdad. Gente que no importa lo que esté pasando, tenga su mirada puesta en el Señor y diga, espérate, esta prueba no va a hacer que yo me aparte del Señor. Esta prueba no va a hacer que yo me aparte del Dios que yo sirvo y del Dios que yo conozco. Esta prueba, por dura que sea, me va a acercar a mi Señor. Y allá en el versículo 3 al 8 de Génesis 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y entre ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dice esa porción que Abraham, cuando Dios vino a él, ¿qué hizo Abraham? Se postró sobre su rostro. Antes que Dios cambiara el nombre de Abraham, Abraham se postra ante la presencia de Dios. Esta es la actitud de un hombre, de un siervo en reverencia, en respeto, en entrega total. Y ese es el gran desafío para nosotros hoy día, donde impresionantemente muchos dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo que te dijera, pero cuando miramos su vida, no hay una vida de devoción, no hay una vida de entrega, no hay una vida de humildad ante la presencia del Señor. Y ese es el gran desafío que nosotros como hijos de Dios tenemos. Ser gente humilde, ser gente reverente, ser gente de entrega al Señor. Y Dios le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Dios cambió el nombre de Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. Y es interesante porque en ese momento
Primero que cuando Dios le dio el pacto inicial a Abraham, Abraham no tenía ni un solo hijo. Y ahora está volviendo a recordarle el pacto por tercera vez. Y Abraham lo que tiene es a Ismael. Y Dios le está diciendo, tú vas a ser padre de multitudes. Porque Dios no espera ver para creer. Y Dios no espera que las cosas sucedan para entonces decírtelas. Dios dice su palabra allá en Isaías, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que sus caminos. Quiere decir que Dios, antes de que acontezcan todas las cosas, Dios te habla y te deja saber. Y lo que Él te está prometiendo no tiene que ver nada probablemente con las circunstancias que tú estás viendo en el momento. Entonces nosotros como gente de tiempo y espacio, cuando Dios nos habla y nos promete, decimos, ay, pero es que esto no se parece a lo que yo estoy viviendo. No, es que Dios nunca te va a hablar conforme a lo que tú estás viviendo. Dios cuando te habla conforme a su propósito y a lo que Él ha determinado sobre ti, sobre tu casa y sobre los tuyos. Y la gran mayoría de las veces eso no tiene que ver nada ni se parece a lo que tú estás pasando en el momento. Y ahí es que estriba la fe de nosotros como hijos de Dios. Cada vez que Dios cambia el nombre de alguien, lo hace por un motivo muy concreto. Generalmente es para establecer o devolver, diría yo, una identidad. Una identidad que fue quizás fraccionada por el mundo, quizás por la sociedad. Dios viene a ti y te cambia el nombre. El nuevo nombre es una manera de revelar el plan divino que Dios tiene contigo y de asegurarnos que el plan de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Lo hizo con Jacob cuando le cambió el nombre de Jacob. Le cambió el nombre de engañador, de usurpador al que prevalece. Lo hizo con Pedro cuando le dijo, ya tú no te vas a llamar más Pedro, Simón, perdón. Ahora te vas a llamar Roca, Pedro. Pero te tengo noticias, a nosotros también nos va a cambiar el nombre. Porque dice en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios nos cambiará el nombre. Dios nos muda, Dios nos cambia, no conforme a nuestras circunstancias, sino al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y Dios, en el capítulo o versículo 9 al 14, dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia, después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Por primera vez Dios da instrucciones acerca del pacto que Él había establecido con Abraham. Y lamentablemente los hombres llevaron la peor parte. Amén. Y es ahí donde Dios da unas instrucciones claras. La circuncisión en ese momento no era desconocida, porque ritualmente algunos pueblos la practicaban. Y Dios pudo haber establecido esta señal por muchas razones importantes. Número 1, por una razón de separación. Ustedes son míos y yo pongo mi marca, mi pacto está sobre ustedes. Cuando los miren, cuando ustedes mismos se miren, ustedes van a ver mi señal, mi pacto sobre ustedes. Por una razón higiénica que tiene que ver con santificación, porque cuando usted se pone a leer los beneficios de la circuncisión, eso mismo,
Imagínate, decirlo nada más duele, imagínese usted. Cuando usted se pone a ver lo que tiene que ver higiénicamente, mire mi hermano, los beneficios son tantos y tantos, y le doy este pequeño detallito porque, ¿verdad?, buscamos y leemos para prepararnos bien. Dice que aún la mujer recibe un beneficio de la circuncisión cuando el esposo está circuncidado. Dice que se hizo un estudio en el 1900 tanto, no me acuerdo, 1900 y pico, y el estudio revelaba en el pueblo judío, ¿no? Revelaba un porciento bien bajo de mujeres con cáncer cérvico, debido a que sus esposos estaban circuncidados. Así que había ahí también un elemento de higiene, de santificación. Pero también dicen los teólogos que se trataba de, por ser el órgano de la procreación, era un recordatorio de la simiente especial de Abraham que eventualmente traería al Mesías a este mundo. Y finalmente me encantó porque me puse a leer cuando Dios dice a la edad de 8 días de nacido. Y yo dije, 8 días de nacido. ¿Y por qué 8 días de nacido? Pues lea, hermano. Porque dice que en el día número 7, ya para el 8, el sistema inmune de los niños está en su nivel óptimo para poder aguantar y resistir la operación. Porque hay una dinámica que se da, un agente de coagulación de sangre que se llama protombina, que se encuentra en los niveles más altos en los recién nacidos, precisamente en el 8º día de haber nacido. Dígame usted si nuestro Dios no sabe lo que está haciendo, aleluya. Si nuestro Dios es creador sobre todas las cosas, amén. Ahora, desafortunadamente, a través de los siglos, el pueblo judío llegaron a creer más en la señal del pacto, o sea, en la circuncisión, que en el Dios del pacto. Y comenzaron a poner esa señal, o creyendo, ¿verdad?, que la circuncisión por sí mismo era suficiente para salvarse. Si estoy circuncidado, no necesito aceptar a Jesús. Ya soy salvo. Y como que se me parece en este tiempo a la cuestión esta de los dogmas. Que hay gente que toma los dogmas y los pone más como elemento de salvación. Y dice, bueno, si yo no me pongo aquello, si no me pongo lo otro, ya yo soy salvo. Y entonces si el otro se lo pone, ese no es salvo. Y llevamos los dogmas más allá de lo que realmente deben ser. Porque la única señal de salvación es Cristo en nuestros corazones. Y una vez Cristo está en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos enseña cómo nosotros debemos vivir. Y su palabra nos enseña cómo nosotros debemos vivir. Por eso Pablo decía en Gálatas 5:6, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. Luego en los versículos, Génesis 17, 15 al 16. Ahí voy como que muy rápido, ¿verdad? Gloria al Señor. Esto es culpa del pastor que nos pone este tiempo y nos mide el tiempo. Y yo voy que ahora, gloria al Señor. 15, 16. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Solo hay una pequeña diferencia entre Sarai y Sara. Le quitó una letrecita. Sin embargo, el significado es muy grande. Porque Sarai significa princesa, mi princesa, mientras Sara, madre de naciones. Y Dios le dice a Abraham, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. La obediencia de Abraham hizo que también Sara alcanzara bendición. Varón que estás aquí, tu obediencia hace que tu esposa alcance bendición. Que no se te olvide. Tu obediencia a Dios, Carlos, hace que Gretchen reciba bendición. Aleluya. Eso es un misterio hermoso. Sara misma daría luz. Y aunque habían pasado, ya ella había pasado de la edad normal, ya ella estaba en la menopausia. Y ya usted sabe cómo es eso, dama que está aquí mayor de 50 años,
Ya usted sabe cómo es el proceso, ¿verdad? Lo estamos viviendo y no es nada bueno, aleluya. Pero ya Sara lo había pasado, amén. Y aún así Dios iba a abrir su matriz para traer bendición. ¿Qué dijo Abraham? Entonces Abraham, versículos 17 y 18, se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ahí Abraham estaba como que pensando, ¿cómo va a ser esto? ¿A dónde? A lo que me impresiona es que ¿a dónde vuelve a regresar Abraham? A postrarse sobre su rostro. Vuelve Abraham a hacer la diferencia de un siervo de Dios, el cual se humilla ante la presencia de Dios. Y se ríe, pero su risa no era de duda. Su risa era más bien de que por la alegría de saber que algo imposible, por la apariencia externa y por su edad, pero estaba a punto de acontecer por el pacto y la promesa del Señor. Por eso más adelante en el libro de Romanos se lee de Abraham, Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La enseñanza de Abraham, hermano, es hermosa. Luego en los versículos 19 al 22, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ese es el problemita que estamos teniendo ahora con Israel. Ahí está, ¿verdad? Una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Isaac iba a nacer, iba a ser, ¿verdad?, engendrado. Y dice que Isaac significa risa porque sería de gran gozo para sus padres. Aún así, hermanos, Ismael también sería bendecido. ¿Sabe por qué? Porque Abraham se lo pidió a Dios. Y Dios le concede a Abraham que también su hijo Ismael sea bendecido. Pero con el que él iba a hacer la promesa y cumplir el pacto no era con Ismael, era con Isaac. Porque Dios cumple su pacto, hermanos, con quien Él quiere, no con quien nosotros queramos. Amén. Versículos 23 al 27. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Así que aquel día había dolor en todo aquel lugar. Y circuncidó la carne del prepucio el mismo día. Abraham no esperó, mi hermano. Abraham hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Y la pregunta es, ¿cuántas veces Dios nos tiene que decir a nosotros algo para que nosotros lo hagamos?
Hay veces que la gente me dice, Dios me dijo esto. Oye, y Dios, mira, Dios es tremendo porque Dios me volvió a decir lo mismo. Mira, Joan, y es que Dios está empeñado conmigo porque vuelve y me pide lo mismo. Chico, chica, si te lo tiene que pedir y pedir y pedir y pedir, es porque no está siendo obediente. Si Dios nos tiene que pedir a nosotros más de una vez que hagamos algo, es porque no estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Hoy hablaba con una muy buena amiga, a quien considero casi una hija para mí, y me decía, mi niño de 8 años me está haciendo unas preguntas que yo no entiendo. Y su niño de 8 años le estaba diciendo, mami, ¿cómo yo reconozco la voz de Dios? ¿Cómo yo sé que es Dios el que me está hablando? Porque yo siento algo en mi corazón, pero no sé si es Dios que me está hablando y yo quiero obedecerlo. Y Dios nos pide un corazón como el de 8 años, para que cuando Él nos hable, nosotros podamos obedecerlo y nuestro raciocinio lo podamos poner a un lado y podamos aventurarnos en fe y creer en obediencia plena y sin titubear y hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Ahora bien, Génesis 18, ya terminamos el primero, pastor, nos quedan 20 minutos, 15. Génesis 18, la promesa de Isaac confirmada. Del versículo 1 al 5 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Otra vez Abraham postrado en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Se entiende que quienes estaban allí eran unos ángeles. Y hay teólogos que dicen que entre ellos estaba Jesús, porque la palabra del Señor en Juan 1:18, Jesús hablando dice que a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. Y se entiende que entre estos 3 ángeles estaba Jesús, que se le apareció y habló con Abraham. Ahora dice que Abraham salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Él era un hombre piadoso, era hospitalario. Las costumbres de aquella cultura practicaban la hospitalidad. Y luego dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y es ahí nuestro mayor anhelo, hallar gracia ante los ojos de Dios. Que cuando Dios nos mire con agrado. Que cuando Dios mire a un lugar donde estemos, pueda pasar su mirada y pueda regresar y pueda decir, ahí está mi siervo Johan, ahí está mi siervo Edgardo, ahí está mi sierva Marisol. Que pueda mirarnos y que lo que nosotros hagamos, Él lo pueda mirar con agrado. Versículo 6 al 8 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa. Las mujeres siempre en la cocina, ¿vieron? Y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno. Y bueno, no voy a mirar para allá, no voy a mirar para esa esquina, no voy a mirar. Y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. La cultura antigua era muy hospitalaria, como les dije anteriormente, para los visitantes. Era un esmero
Y Abraham mostró su esmero, su dedicación para recibir estos visitantes. Algunos teólogos entienden que muy probable él estaba discerniendo quién lo estaba visitando. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? Porque Abraham los recibe en su hogar y le da unas instrucciones claras a Sara: haz esto, haz lo otro, están aquí. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿está apto nuestro hogar para recibir a Jesús? Si hoy Jesús decidiera visitarnos en nuestra casa, si hoy Jesús decidiera caminar por nuestro hogar, ¿qué encontraría Jesús en nuestra casa? Literalmente, ¿qué encontraría? ¿Encontraría una casa llena de Él? ¿Encontraría un hogar lleno de amor, de hospitalidad, de misericordia? Un hogar que se guarda para Él, que no se contamina con el mundo. Y yo siempre seguiré insistiendo en lo mismo, mi hermano. Y usted se puede enojar si quiere conmigo, que yo no tengo problema. Yo se lo mando para donde Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos en este tiempo, hermanos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo del Señor. No todos los programas son para nosotros. No todo lo que sale en la televisión es para que nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, lo veamos. Hay un ataque infernal sobre la familia. No todo lo que sale en nuestros celulares, nosotros lo podemos mirar. El celular no puede ser el que nos domine a nosotros. Nosotros tenemos dominio propio dado por Dios para nosotros saber qué mirar, qué escuchar, qué hablar, con quién compartir. Y eso no quiere decir que nosotros no nos juntamos con nadie, no. Tiene que decir que nuestra vida tiene que ser un ejemplo para con aquellas personas que nosotros nos juntamos. Si yo estoy en un grupo y yo soy uno más de ellos, yo tengo grandes problemas. Porque en todo grupo que yo esté, se debe saber que ahí está un hijo y una hija de Dios. En mi trabajo se debe saber que yo soy una hija de Dios y un hijo de Dios. No por lo que ellos hagan, yo lo voy a hacer también. Ese es el testimonio que sigue a los justos, a los hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿está apto nuestro hogar para recibir a Jesús? Si Jesús llegara a visitarnos, ¿podríamos postrarnos nosotros ante la presencia del Señor y atenderlo con entrega, con devoción? Después dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Es hermoso ver cómo Dios une vidas con un propósito. Dios no separa matrimonio. Dios une a los matrimonios. El servicio al Señor debe unir a los matrimonios y no separarlos. El trabajo en el Señor debe unir a los matrimonios y no separarlos. Ambos son importantes en el propósito de Dios. Y ambos son llamados para trabajar con entrega total al Señor. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Dios se lo vuelve a repetir porque es que necesitamos oír las promesas de Dios. Fíjese que Dios no le está diciendo lo que va a hacer, sino que le recuerda su promesa. Porque hay momentos que Dios tiene que recordarnos las promesas una y otra vez para que nosotros nos mantengamos, nos animemos, porque el desánimo llega. Y para que podamos desarrollar nuestra fe, trabajando y creyendo que lo que Dios habló, Él lo va a cumplir. Que lo que Dios dijo se va a cumplir por encima de cualquier situación. Los versículos 11 al 12 dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo,
Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Después que he envejecido tendré deleite. Ya Sara había cesado su costumbre, como le dije, ya estaba prácticamente había pasado la menopausia. Ellos vivieron más o menos como de 175 años Abraham y 127 años Sara. Ya ellos habían, imagínate, ellos habían pasado la edad media ya. Y se necesitaba un gran milagro de Dios para que pudieran tener un hijo físico por medios normales. Y Sara se rió. Y entonces Jehová dijo a Abraham ante esta situación de que Sara se ríe. Jehová entonces dijo a Abraham en el versículo 13: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que has reído. Él llama a Abraham. Fíjese que no llama a Sara para preguntarle por qué te reíste. A quien llama primero fue, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Él llama a Abraham. Y cuando Dios escucha la risa de Sara, aunque ella se había reído para sí, dentro de sí, Dios la escuchó. Recordándonos lo que dice el Salmo 139, porque aún aquí la palabra no está en nuestra boca o en nuestra lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Porque no hay nada oculto delante de Dios. Y quizás si nosotros tuviéramos un poco más de conciencia de esto, viviéramos de una manera muy diferente. Usted se imagina, yo a veces me pongo a decir, Dios mío, tú conoces todo lo que yo pienso. Así cuando yo estoy ante esa situación, ante esa persona que tú quieres decir 20 cosas y tú hasta te pones como dice, ¿dónde está Keila? Keila no está. Keila dice, yo me pongo la mano en la boca como para yo misma aguantarme la boca y no decir lo que quiero decir. Pero por aquí nos está pasando el pensamiento y Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y a Sara, aunque ella se rió para sí, Dios conoció que ella se estaba riendo. Y al tiempo, y la contestación de Dios fue, ¿habrá algo imposible para algo imposible? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermanos, qué bueno que no la hay. Qué bueno que para Dios no hay nada imposible. Qué bueno que Dios triunfa sobre nuestra incredulidad. Qué bueno que aun cuando nosotros en ocasiones no creemos, Dios en su misericordia nos regala el milagro. En su pura misericordia. Y Él le dice a Sara, al tiempo señalado, no ni antes ni después, volveré a ti. Dios pudo haberle dicho, mira, por cuanto te reíste, cancelado el pacto, cancelado la promesa. Por cuanto fuiste incrédula, la voy a llevar a otra persona que la aprecie. Pero Dios en su misericordia respondió tratando con el pecado de incredulidad, porque la incredulidad es un pecado, no quitándole la promesa. Porque Dios es un Dios misericordioso que dice su palabra que aun cuando somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, le pregunta por Sara y le dice a Abraham acerca de Sara. Dios trata con Abraham en cuanto a esto, hermano, en vez de con Sara, porque Abraham era la cabeza de su hogar. Y aquí hay una reflexión bien importante, que yo creo que si esto es lo único que se nos queda, gloria a Dios por ello. Dios llama a Abraham ante la actitud de Sara cuando se ríe. Y le hace la pregunta, ¿por qué se ríe Sara? Y esto nos está enseñando que Abraham como cabeza del hogar, Dios lo llama para que responda.
Y esto nos enseña, esposas, que hay una gran bendición en respetar el sacerdocio de nuestro esposo. Nuestro esposo es el sacerdote de la casa, nos guste o no nos guste. Así Dios lo estableció. Pero también enseña a los esposos que hay bendición en llevar un sacerdocio como a Dios le agrada. Porque el mandato del Señor es que vosotros, a los esposos, amen a sus esposas. Y a las esposas es sujétense a sus esposos. Pero una esposa puede sujetarse con más amor cuando lo que recibe es amor. Entonces hay una responsabilidad dual en que el esposo sea un buen sacerdote y que la esposa pueda someterse y respetar el sacerdocio de ese esposo. Cuando podemos entender eso en el hogar, se acaban las discusiones, se acaban los problemas de quién manda más y quién manda menos, porque ambos entienden el rol que les corresponde en su hogar. Y por encima de esos, ambos entienden que si alguien manda, se llama Dios. Y que nosotros estamos por debajo de Dios. Hay gran bendición, mi hermano. Yo recuerdo hace unos años atrás, yo traté con una pareja fuera de Puerto Rico. Y estaban a punto, trabajamos con ellos, a punto de divorciarse. Y cuando nos reunimos con ellos, el gran problema era que ella no respetaba el sacerdocio de su esposo. No lo dejaba ni hablar. ¿Ustedes se acuerdan? Cállate, Tony, cállate. El programa de Localcía, ¿ustedes se acuerdan de eso? Algo así. Y cuando yo me senté con ella, la observé en esos días y le hablé. Hoy por hoy siguen juntos. Y hoy por hoy están sirviendo en un ministerio juntos. Porque ella logró entender que el sacerdocio del hogar estaba sobre la cabeza de su esposo. Y que ese sacerdocio había que respetarlo. Pero él a su vez entendió que ella necesitaba amor. Porque algo que el hombre busca es el respeto, así como la mujer busca el amor. Para el hombre, para el esposo, el amor se traduce en respeto. Y cuando lo respetamos, él se siente amado. Y para la mujer, ese amor se traduce en cuidado. Y cuando el hombre cuida a la mujer, ella se siente amada. Pero ambos entienden el rol que tienen ante Dios. Y ambos entienden que la cabeza es Cristo. Los versículos 16 al 19, y voy terminando. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham iba con ellos acompañándolos. No le perdía, como dicen en el campo, ni pie ni pisá. Y en ese momento Dios hace una pregunta: ¿encubriré yo a Abraham lo que ha de hacer? Iban caminando y lo que veían era Sodoma y Gomorra. ¿Encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? Dios le revela a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Como dice Amós 3:7, de hecho el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Pero a los profetas de verdad, no a los profetas de agua de piringa que a veces tenemos hoy día por ahí. Que lo que están diciendo es: Dios me dijo, y Dios no le ha dicho nada. A los profetas de verdad, no profetas de mentiras. En este punto es sumamente importante porque Dios no iba a satisfacer la curiosidad de Abraham de saber lo que iba a suceder, sino que Dios le iba a contar a Abraham sus planes, porque quería revelarle algo que traería una enseñanza a la vida de Abraham. Y en el versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en el extremo,
en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y ahí hace Abraham una pregunta magistral. Y se apartaron de allí los varones, se fueron. Y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham. Esto nos habla, hermanos, de intercesión. La intercesión eficaz involucra que nosotros nos acerquemos a Dios para que nosotros podamos conocer el corazón de Dios. Si conocemos el corazón de Dios, podemos interceder de la manera correcta. Si nos acercamos y estamos delante de la presencia de Dios, podemos conocer los planes que Dios tiene para con las personas y entonces podemos interceder. ¿Destruirás también al justo? Y Abraham es tan atrevido que le recuerda, por eso es importante usted conocer al Dios que le sirve. Porque Dios dijo: este es un Dios justo. ¿Cómo que un Dios justo va a castigar al justo con el impío? Abraham sabía la naturaleza de su Dios y trajo eso a colación. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham pensó que Dios, como juez justo, no podía castigar al inocente de la misma manera que castigaba al culpable. La oración eficaz de intercesión es cuando uno ora sabiendo quién es Dios y cómo trabaja Dios en ciertas circunstancias. La oración eficaz no obra como si fuera un observador desinteresado, sino que el intercesor acciona a través de la oración. Esas oraciones de que, bueno Dios, si tú quieres, bueno Dios, yo lo presento, pero pues que sea como tú quieras. Esa no es la oración que estaba haciendo Abraham. Abraham se estaba parando en la brecha por un lugar, por una nación. Y Abraham le estaba recordando a Dios: tú eres un Dios justo. Y siendo justo, tú vas a castigar al justo con el culpable. El problema era, ahí Abraham entra como en un regateo con Dios. Y empieza de 5 en 5. 50, 45. Y empieza, ¿verdad?, a tratar con Dios. Y ahí es que yo comparo, hermano. Mira, el corazón de Abraham estaba lleno de tristeza por ese lugar. Su sobrino estaba allí. Pero él no estaba solamente intercediendo por su sobrino, él estaba tratando de interceder por la ciudad completa. Y yo comparo esto con el corazón de un pastor. Porque un pastor, no importa las traiciones, los malos ratos, los sinsabores, su corazón se duele y tiene misericordia con las ovejas. Y a veces las ovejas son tan ingratas que se van de los lugares dejando el corazón del pastor dolido. Y ese pastor, tal Jesús, se va de rodillas a orar aún por esa oveja que no está en el redil. Aún haya hecho lo que haya hecho, ora para que donde esté el Señor le bendiga, para que donde esté el Señor le guarde, para que donde esté el Señor cumpla su propósito. Y en ese regateo de Abraham con Dios,
Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos, le dice Dios. Dios le dice, está bien, vamos. Si yo conozco a esa gente. Abraham, yo sé de qué yo estoy hablando. Pero está bien, dale, te voy a dar ventaja. Cuando usted le dice, haciendo carrera, ¿se acuerda cuando chiquito? El más grande le decía, dale, dale, te doy ventaja. Y como quiera, eso me hacía mi tío. Y como quiera me alcanzaba y me pasaba por el lado. Te doy ventaja. Si encuentras a 50 justos, yo voy a perdonar ese lugar. Por amor a esos 50 justos. Dios lo hace porque Abraham se lo pide. Era un acuerdo entre ellos dos. Pero el problema era que no habían 50 justos. Y Abraham sigue el regateo con Dios. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor. Aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo Abraham, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Ya empezó de 10 en 10. Primero era de 5 en 5, ahora vamos de 10 en 10. No lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallen allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Por cuántos justos perdonaría Dios la ciudad? Sodoma y Gomorra estaba lleno de pecado, había homosexualismo, había falta de hospitalidad. Y a veces somos bien enfáticos en decir Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la homosexualidad. Sí, había allí también. Pero usted sabe por qué también fue destruido Sodoma y Gomorra. Porque no halló justos Dios en aquel lugar. Porque puede estar el lugar lleno de pecado. Puede estar el lugar lleno de pecado hasta el final, hasta lo último. Pero cuando hay justos, clama el justo y Jehová lo oye. Cuando hay justos que se paren en la brecha. Cuando hay justos que se paren a orar por términos y por detalles específicos. Fíjese que Abraham fue específico. Si hay 50, él era específico. Él estaba tratando de llegar al corazón de Dios. Y le habló de detalles específicos. Y nuestras oraciones tienen que ser eficaces cuando son con detalles específicos. No podemos estar orando generalmente. Nuestra oración debe ser, Señor, haz esto. Señor, anhelamos que hagas esto. Señor, mira esta situación. Señor, rompe estas cadenas. Señor, haz lo otro. Con detalles específicos. Abraham fue específico, aunque fue humilde ante la presencia de Dios, no fue arrogante, no fue como hoy día y yo decreto, yo mando. Aquí nadie manda, aquí el que manda es Dios. Pero Dios escucha el corazón del justo. Y cuando el justo clama desde la profundidad de su corazón, Dios escucha. Porque Dios no responde a las órdenes de los hombres. No hay hombre que pueda darle orden a Dios que Dios la vaya a hacer. Dios escucha el corazón humilde. Y cuando hay un intercesor con un corazón humilde, Abraham no le pidió explicaciones a Dios, sino que apeló a la justicia y a la misericordia de Dios. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios justo, pero obra en misericordia. Porque si obrara en justicia, ninguno de nosotros estuviéramos en este lugar. Estamos aquí por pura misericordia. Quizás se hallarán allí 10. La persistencia de Abraham en su intercesión nos enseña que cuando un intercesor ora, tiene que sentir que el destino eterno de los hombres depende de su oración.
Mira, hermano, hay personas que dependen de la oración de usted. Que si usted no ora por ellas, esas personas se van a perder. Hay personas que dependen de la oración intercesora que usted haga por ellos. Y la misión de Dios se hace con gente que son intercesores, hermanos. La misión de Dios se hace con gente que baja al pozo a buscar a los perdidos, pero también se hace con gente que permanece aguantando la soga de los que bajan al pozo. Y tanto los que bajan al pozo como los que están arriba, tenemos que llevar en nuestras manos las marcas de que estamos intercediendo en el nombre de Jesús por la nación que Dios nos ha puesto en ese lugar. Esa es la oración intercesora. La oración que dice: se para en la brecha y levanta la voz y levanta el clamor y apela a la misericordia del Dios que nosotros servimos. Finalmente Abraham volvió a su lugar. La ciudad fue destruida. Solamente Lot y su familia salieron de allí. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiese seguido intercediendo ante Dios, diciendo: si hay 4 justos, ¿la destruirás? Porque 4 fueron los que salieron. No sabemos, hermano, pero una gran enseñanza hay aquí para nosotros como creyentes. Más allá del pecado de una nación está la obediencia de nosotros los justos. Más allá de unos hijos rebeldes está la obediencia de unos padres en intercesión. Y no nos cansemos de interceder por los nuestros y de orar hasta que Dios haga el milagro. Más allá de cualquier pecado está la misericordia de Dios. Yo no soy de las que le digo a Dios qué pecado perdonar y qué pecado no perdonar. Dios es quien sabe. Y el único pecado que dice aquí que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados Dios los perdona cuando hay un corazón arrepentido y humillado. Impresionante que hoy la gente quiera jugar a ser Dios y que quiera decir cuándo Dios va a perdonar y cuándo Dios no va a perdonar. Dios me libre y nos libre a nosotros de decir una cosa como esa, porque Dios es Dios y Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y no nos toca a nosotros nos toca interceder por nuestro país, interceder por nuestras familias, interceder por nuestros hermanos, interceder por el mundo entero. Pero no nos toca decir quién será salvo y quién no será salvo. Sabemos que para salvación vino Jesús y que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que haya la vida eterna. Puestos en pie, hermano, quisiera terminar en esta hora como buenos intercesores, con el ejemplo de Abraham. Intercedamos en esta hora por nuestra nación, por nuestros hijos. Si usted quiere pasar aquí al frente y juntos interceder y usar ese modelo de Abraham de intercesión y con humildad de corazón decirle: Señor, intercedo por mis hijos. Señor, intercedo por nuestra nación. Señor, intercedemos por nuestro Puerto Rico, Padre. Intercedemos, Dios, por nuestras familias que no te sirven. Señor, intercedemos por aquellos, Señor, que no te conocen, Padre. Tu palabra dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus aflicciones. En esta hora aquí hay corazones de padres afligidos, Señor, por sus hijos. En esta hora aquí hay corazones de esposas afligidas por sus esposos que no te sirven, Dios. Y de esposos, Señor, por sus esposas que no te sirven. Hay corazones, Señor amado, de tus hijos, Señor, afligidos por familiares que aún no te han conocido. Y hoy nos paramos en la brecha, Señor, para interceder como lo hizo Abraham, Padre. Hoy, Señor, postramos nuestro rostro ante tu presencia, Dios.
Hoy, Señor, postramos nuestra vida ante ti, Señor amado. Oh Dios, para interceder, Padre, para interceder por los nuestros, para interceder por nuestra isla, para interceder por el mundo entero, Señor. Apegamos nuestro corazón al tuyo, Padre, para que tú nos cuentes, Señor amado, para que tú nos hables, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos salvación para nuestra isla. Señor, aunque se ha levantado el pecado como en Sodoma y Gomorra, oh Espíritu Santo, te pedimos que tú obres en esta isla, Padre. Y sobre todas las cosas, Señor, que cuando tú mires esta tierra, tú puedas encontrar justos que te sirvamos, Padre eterno. Que no nos encuentres peleando por posiciones, que no nos encuentres peleando por cosas vanas, que encuentres en nosotros un corazón justo que te sirva, Padre. Un corazón justo que pueda detener tu mano, Señor, para que juicio no caiga sobre esta tierra, sino que muchos procedan al arrepentimiento, Señor. Padre, intercedemos por nuestros hijos. Intercedemos por los hijos de promesa de esta casa, por lo que tú has hablado sobre nuestros hijos, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, y declaramos que son tierra fértil en ti, Señor amado. No nos movemos por las circunstancias, nos movemos, Señor, por las promesas que tú nos has dado. Creemos a tus promesas y creemos que nuestros hijos, Señor, son tierra fértil, Señor, que pueden dar fruto y darán fruto para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, traemos nuestras aflicciones ante tu altar, Señor. Traemos nuestros corazones afligidos por la salvación de los nuestros, por la salvación de este país. Oramos por la paz de Israel, Señor. Oramos por la paz de Israel. Oramos por la paz del mundo. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de este mundo. Padre, oramos para que toda gente escondida, Señor, oh Dios, caiga en tu nombre, Padre. Oh Señor, oramos para que el mar no avance, sino que, Señor, declaramos, Dios, que el mar retrocede en el nombre de Cristo. Declaramos tu palabra sobre los nuestros, Padre. Y declaramos, Señor, que tú eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob y eres el Dios nuestro. Tú eres el Dios nuestro. Tú eres el Dios nuestro. Tú eres el Dios nuestro. Oh Señor, y a ti te creemos, Padre bueno. A ti te creemos, Señor. Y en ti descansan nuestras almas, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Glorifícate, Señor, haz milagros de salvación. Derrumba murallas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y a ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén, Dios. Amén.